bien. Hoy no le di beso porque ya no le puedo dar beso, qué barbaridad. Muy buenas tardes. Gracias a Dios estamos bien, no hay ningún síntoma extraño, ya me revisaron 2 veces, no tengan pendiente. Me dio gripa porque se me bajaron las defensas y luego nos fuimos de vagos a Peña de Bernal y a China, fuimos a Wuhan y luego de ahí a Roma. Estuve en Italia, pero no se preocupen de ahí. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Y bueno, en Peña de Bernal estaba el frío que dolía. Hacía mucho que no recibía ese frío. Cuando me acordé de Nogales, Nogales tiene ese tipo de frío. Viene un frío que duele en los huesos. Y así estaba allá. Y bueno, pues a mí me alcanzó. Y al más viejito de la familia, dicen, entonces nada más es gripa, es algo que pasajero. Me cuidé el viernes y me cuidé el sábado para no salí el viernes, no salí, el jueves anduve todo el día haciendo actividades y me fue peor por tanto sol y ya me cuidé mucho el viernes y me cuidé el sábado para el día de hoy poder estar aquí con todo el corazón dispuesto para dar lo que Dios ha puesto y ha depositado en mi espíritu para poderles transmitir. Es algo que Dios me ha puesto compartirles, algo que en otro momento ya lo habíamos hablado, pero sin embargo no se había digerido, no se había entendido, y es algo que paulatinamente Dios nos va hablando. Y hay veces que se quita ese velo, como el miércoles que vimos la capacitación aquí a todo el equipo de servidores. Hablábamos de cuando nos cae el 20, ¿verdad? ¿Qué significa que nos cae el 20? Significa que es quitado como un velo. Y ese velo que es quitado es cuando se nos abren los ojos en algo que nos habían dicho, nos lo habían hablado, nos lo habían profetizado, nos lo habían predicado, y sin embargo nos pasaba así como que de noche. Pero de repente esa misma palabra toma vida, toma fuerza. ¿Por qué? Porque es como si nos fuera quitado ese velo, y ese velo nos hace ver lo que estaba del otro lado, que alguien ya nos lo había dicho, que ya se nos había enseñado, que ya se nos había predicado, etcétera. Pero sin embargo vamos a ver el día de hoy el tema que se llama la oración 180 por 360, porque algunos van a decir, ahora ya la entendí. Creo que al final de la reunión Dios va a quitar ese velo para todos aquellos que todavía no lográbamos terminar de entender qué significa oración 180 por 360. Bueno, vamos a orar. Ya oramos, pero déjenme nuevamente, me gusta siempre poner delante de Dios mis palabras para que no se mezcle mis emociones y aún mi gusto también de muchas veces compartirles, sino que su espíritu sea tan fidedigno, tan fiel, transmitiendo sus verdades a cada corazón, que yo pueda quedar a un lado y pueda solo transmitir lo que el Espíritu quiere hablar el día de hoy. Padre, me declaro, Señor, como una persona que no tengo ningún atributo fuera de nada, Señor, que tú no me hayas dado, y que simple y sencillamente me has enseñado a depender de ti. Como cuando mis intenciones fueron en un momento de mi vida, fue como quererte pagar todo lo que habías hecho por mí y querer hacer cosas con una actitud equivocada. Y tú hablaste a mi vida diciéndome que no querías absolutamente nada de mí, sino lo único que querías de mí era aquel corazón que de niño verdaderamente te adoraba. Y hoy, Padre, este mensaje, permíteme el poder transmitirlo con aquel corazón que de niño yo podía amarte con la inocencia y con toda la fe y con ninguna duda. No me interesaba que no tuviera nada, porque te tenía a ti. Como te tenía a ti, te tenía todo, lo tenía todo. Ahora como adulto, vuélveme a enseñar a confiar como lo hacía de niño. Y en esa fe, háblanos, Padre, esta mañana, para que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos también regresar a ese primer amor y regresar a esa fe como de niños, para poder, Señor, ser parte de lo que estás haciendo de tu reino en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues el tema, voy a voltear tantito más. Es que me pega cuando da vuelta. A ver, esperemos con ese ya no pega.
Eh, Cuando hablamos de la oración 180 por 360, la oración es la base de todas las cosas. Es una herramienta, pero en ocasiones las herramientas, cuando no las necesitas, ¿qué sucede con las herramientas? O se hacen viejas, se echan a perder, o simple y sencillamente ya no las utilizas. Les puedo decir, cuando recién llegamos a una nueva propiedad en Guadalajara, Dios nos permitió tener una propiedad muy grande. Y esa propiedad tenía tantos jardines, tenía 26 palmeras, tenía fuentes, tenía árboles frutales, tenía plátanos, aguacates, era un lugar que yo nunca había tenido un lugar en el cual hubiera tanta vegetación, flores, así muchas diferentes cosas. ¿Y qué tuvimos que hacer? Veníamos de estar en un salón, ahí en dos de las calles principales, estábamos casi por López Mateos y Lázaro Cárdenas. Los que conocen Guadalajara pues son de la zona más está muy cerca del Hotel Río, el que está allá justo en el centro. Estábamos en una zona muy céntrica, ahí era un lugar de puro concreto al 100%. Las únicas flores naturales eran las que los domingos poníamos ahí, que eran flores cortadas, y estaban en la entrada un ramo de flores que el mismo salón nos ponía, unas flores bonitas. Era lo único natural. Por lo tanto, ¿ustedes creen que nosotros andábamos comprando todo de jardinería, conociendo de jardinería, herramientas de jardinería? Pues no, porque no lo necesitábamos. Pero sin embargo, cuando nos cambiamos de ahí a esa nueva propiedad, que era todo lo contrario, que eran jardines, ahí estaba abierto, había muchas, cambió completamente el concepto. En ese lugar se empezó a morir. Y yo decía, ¿cómo? Nos lo entregaron bellísimo. Teníamos las fotos de cómo nos lo entregaron. Y sin embargo, yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué se me está muriendo si lo riego? Me levantaba y lo regaba. Y empezaba a hacer, y hasta que el jardinero que antes tenían contratado en esa propiedad, pues se fue, pero por ahí pasaba porque atendía otras propiedades ahí cerca. Y él pasaba y me decía, no, pues, pero cobraba muy caro, ¿no? Yo le cobro tanto, y le decía, no, pues no le podemos pagar eso, era por semana, porque el lugar era muy grande, entonces era demasiado el trabajo. Y entonces nos hicimos amigos, no lo contratamos, nos hicimos amigos, y él me empezó a pasar tips, me empezó a decir, es que don Ángel, ¿verdad? Se llamaba el señor. Y don Ángel nos empezó a tratar muy bien, le caímos bien, y él empezó a ayudarnos. Le voy a enseñar cómo se hace esto, le voy a enseñar cómo se hace esto otro. Y resulta que me di cuenta que tenía que comprar hasta vitaminas, hasta unos costalitos de 25 vitaminas para el pasto. Tenía que comprar esto, tenía que comprar lo otro. Esta herramienta es para esto. Hágale los cajetitos, me decía, a cada palmera. Y yo, nomás lo único que conozco es las cajetas de Celaya. Le dije, ¿qué son los cajetitos? Ya me decía, pues es que la palmera alrededor tiene que verse perfectamente así, y se corta de esta forma las de abajo para que las otras vayan saliendo. Y me empezaba a decir, y me empezó a ayudar. Le voy a enseñar cómo. Y se iba y empezaba a ayudarme. No, mire, esta parte se trata de esta manera, esta de esta. Empezamos parte por parte. Las enredaderas cubrían gran parte, eran de todos los arcos, teníamos muchos arcos, y las enredaderas empezaron a crecer preciosas, cubrían todo. Me enseñó a hacer los arcos, me enseñó de dónde estaban. Yo no veía que esas enredaderas tan enormes, allá en una esquinita tenían un huequito, y de ahí nacía la enredadera. Yo ni sabía que allá nació, le echaba agua en la enredadera, y ahí no se le echaba agua, se le echaba agua allá donde tenía su raíz. Entonces ya me decía, no, es que esta enredadera camina, esta se llama no sé qué. Todos los arcos se llenaban, y en una esquina estaba la fuente, se puede decir, de la vida de toda la enredadera. Y se siente uno así como verdaderamente, no nomás novato, se siente uno medio bruto, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible, verdad? Siente de que te parece bien sencillo, porque uno dice, hay un jardín, sales, lo riegas y le hablas y listo, ¿verdad? Y resultaba que no era así. Y luego él me empezó a decir algo. Háblele a las plantas, me decía, porque las plantas le responden. Me dice, es que las plantas. Y yo decía, no, ya fuma algo extraño aquí. Ya decía que tenía algún vicio, ¿verdad? Este jardinero.
Me decía, ese de veras, me dice, en las mañanas usted hábleles bonito, dice. Si les habla bonito, les responden, dice. ¿Ha oído usted la frase de que hay jardineros que tienen buena mano y hay jardineros que no tienen buena mano? Le dije, sí, desde chico siempre escuché eso. Pues eso no existe. Y digo, ¿y cómo entonces? ¿Entonces qué existe? Me dice, un buen jardinero no es que tenga buena mano. Un buen jardinero es que ama los jardines. Y como ama el jardín y ama las plantas, ellas reciben el amor. Por lo tanto, cuando las trasplanta, cuando las riega, cuando les habla, la naturaleza le responde al jardinero. Y cuando el jardinero solo lo hace por dinero y nomás porque esto, y ven y lo hace, se le seca la plantita. Y yo decía, wow, le dije, estas son puras enseñanzas bíblicas. Empecé a darme cuenta que todo respondía, perdón, eso es solamente porque ahora me vi en qué, me vi en una necesidad de aprender algo que antes no lo necesitaba. Porque nosotros ya habíamos tenido casas en los cuales eran jardincitos, ¿verdad? Pequeños y plantas y nomás, pero nunca nos habíamos expuesto a un lugar tan grande, a un lugar donde tuviera tantas cosas y tantos requerimientos. ¿Qué sucedió? Que empecé a aprender eso y me iba a orar en las mañanas y oraba con las plantitas y les hablaba. Y las flores crecían impresionantes, salían bellísimas, ¿verdad? Empezaba todo a darse, el pasto agarró un verde vida. Y yo decía, ¿cómo sale ese pasto? El color verde vida, un verde hermosísimo empezaba a salir. Y ya lo emparejábamos, arreglábamos. ¿Por qué les estoy dando este ejemplo? Porque hoy vamos a hablar de una herramienta que en México se está utilizando y todo el mundo quiere aprender de ella, y se llama la oración. Porque ahora sí todos queremos orar y queremos que todos oren por nosotros y queremos ahora que Dios nos escuche a todos. Y ahora que estamos empezando a sentir, o sea, que pasos en la azotea, entonces ahora sí todos queremos. Las compras de pánico están impresionantes, ¿verdad? Se está acabando todo. Y uno dice, bueno, todo esto no vamos a criticar, es bueno ser previsivos. Todos todos tenemos que cuidarnos. O sea, no estoy hablando, no se va a entender mal. Todos tenemos que tener una previsión en todo lo que hacemos. Es bueno tener esto. Lo que estoy hablando es cuando el espíritu de temor, porque es un espíritu, empieza a gobernar en la mente o en la vida de un hijo de Dios. Y en eso me voy a enfocar ahorita, porque el temor nos paraliza. El temor paraliza a la iglesia, el temor paraliza a los hijos, el temor, pero ahora tampoco nos vamos a ir al extremo. Quiero ser muy cuidadoso porque ahorita me voy a arrancar con todo. Espérenme tantito. Pero quiero ser cuidadoso desde un principio, porque los extremos siempre han sido malos en el cuerpo de Cristo. No vamos a hablar de que no todo es fe, porque existe fe y existe presunción. Hay gente que presume y dice, no, yo me voy a meter a los hospitales, voy a hacer esto porque el Señor me libre. Y cuando se hacen presunción, que no es fe, porque la fe es cuando Dios te envía y Él deposita esa fe y vas con una misión de parte de Dios. Héctor Andrade es un pastor que esta semana subió un comunicado. Muchos lo criticaron por el comunicado, pero no era de él, era una historia de un predicador que en su tiempo hubo igualmente una peste. Si quieren ahí se lo paso, ahí lo tengo, se llama Héctor Andrade, y él lo publica simple y sencillamente como para alimentar la fe de algunos. Pero los comentarios ves que todo el mundo se enoja, ¿verdad? Cada quien le pone de su cosecha. Pero la historia narra de un predicador que Dios lo envió a un lugar donde había una peste, donde había muerte, donde había muchos actos, había había una cuestión como hoy, ¿no? Estaba esa pandemia en todo lo que daba. Y Dios lo envía a ese lugar y él empezaba a sanar a la gente. Y los doctores decían, ¿cómo es posible que usted no se enferme en medio de todo esto? ¿Le podemos hacer una prueba? Y él dijo que sí. Y ahí narra la historia, quién es, fechas, viene todo, donde le ponían unos trapos que estaban infectados y le ponían en sus manos, y después los doctores hacían el estudio y se morían las bacterias. Pero era al revés. Cuando lo tocaban en su mano, la que se moría era la bacteria, perdía su fuerza.
¿Por qué les transmito esto? Porque hoy tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y sí debemos oír los noticieros para saber qué está pasando, para obedecer las normas, obedecer cosas que vamos, porque ese es el equilibrio de las cosas. Pero yo como hijo de Dios tengo que oír a Dios. ¿Qué quiere en medio de estos tiempos? ¿Para dónde vamos con todo esto que estamos viviendo? ¿Cuál es el propósito de Dios que está atrás de todo esto? ¿Por qué? Porque nada pasa desapercibido delante de la mano de Dios. Porque cuando hablamos de la oración 180 por 360, vamos a empezar por los 180. Job 1:10. El testimonio de la boca de Satanás. El testimonio de la boca de Satanás. ¿Acaso no le ha rodeado a él, su familia y todo lo que tiene? O sea, imagínense ese testimonio. O sea, él estaba amarrado por todos lados. O sea, no había manera de que el enemigo pudiera hacer algo. Y aquí tenemos que entender algo. La oración es algo que debemos aprender, que la oración nos rodea. Dice Job 1:10, no le has cercado, no le has rodeado, no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han multiplicado sobre la tierra. Pero aquí pide una autorización, y la autorización es: déjame quitarle lo que tiene y vas a ver si no blasfema tu nombre. Y le dice: está bien, solo no lo toques a él. Primera autorización. Vamos a ir subiendo de niveles. Nomás son 2, no se asusten. Nivel número 1 fue una autorización para quitarle donde estaba su confianza, donde él depositaba lo que él tenía, todo lo que tenía alrededor. Así es de que todo el capítulo 1 describe todo el capítulo de cómo le fue quitado todo, pero sin embargo él se mantenía firme todavía. No se asuste, de veras, estoy bien. Es algo normal que da, no se vaya usted a asustar. El capítulo 2, vuelven nuevamente Satanás y los hijos de Dios, vuelven otra vez a hablar con Dios, y Dios le vuelve a decir: ¿no te has dado cuenta que le quitaste todo y aún así mantiene su integridad? Y entonces le dice, piel por piel, le dice en el capítulo 2. Le dice: déjame tocar ahora su cuerpo, vas a ver que ahí sí blasfema tu nombre. Segunda autorización: toca su cuerpo, mas no toques su vida. El capítulo 2. Así es de que entra con una segunda autorización. Y esta segunda autorización ya no fue con las posesiones, con los hijos, con lo que lo rodeaba a él, todo lo que él tenía. Ahora era en contra de su físico, la cuestión de todo lo que era, lo que ahora era él como persona. Ya no lo que tenía, ahora lo que él era. Y con un tiesto se rascaba y ahí estaba. Y luego llegaban los amigos y le decían: no, hombre, hazte una limpia, vete a Catemaco, mejor vete para acá. Y ya no sabían ni qué consejo darle, ¿verdad? Le decían: es que cómo, o sea, que esto y es. Pero dicen que aún Job no atribuyó a Dios nada de esto, sino que en esta segunda fase número 1 fue lo que tenía y se mantuvo. Fase número 2, tocó su salud, tocó su persona, tocó lo que él era. En esta segunda fase, ahora este hombre se encontraba bajo una circunstancia demasiado de presión. Era una presión, no depresión, presión. La presión lleva a los seres humanos siempre a utilizar su boca de una manera equivocada, y siempre la presión te lleva a tomar malas decisiones. Cuando la presión aumenta es para saber de qué estamos hechos. Dios sabía de qué estaba hecho Job. Por eso el primer nivel sabía que lo iba a pasar. El segundo nivel Dios sabía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios sabe hasta dónde tú y yo podemos resistir, y sabe hasta dónde Él envía una prueba, y Él sabe hasta dónde, qué capacidad cada uno de nosotros tenemos.
Y en este momento Dios estaba hablando de un hombre que conocía las capacidades del Espíritu, porque lo que él iba a revelar era no nomás lo que tenía, porque lo que tenía él lo pudo tolerar en la primera fase. Segunda fase, la segunda era más difícil porque iba a entrar ya en cuestiones de su físico, su persona, su salud. Y esta segunda fase, llegó un momento en esa presión en el que él se sentía casi como que estaba en el precipicio. A ver, este es un precipicio. Y él ya sabía que estaba en el límite del precipicio, pero él se mantenía firme. Y entonces el enemigo le mandó una última prueba. Y esta prueba fue que vio que la esposa andaba por allá, ¿verdad? Estaba lavando ahí, estaba y estaba ahí. No puede ser, mis hijos, me quitaron a mis hijos. Lo tendía, pero estoy ahí. Y empezaba la mujer ahí a pensar en sus hijos. Te llevaste la Cheyenne, papá, te llevaste el otro, y te llevaste mis hijos, te llevaste lo que tenía, la mula bronca y el otro. Y ella estaba en todo, porque eran dardos de fuego. Dardos de fuego que el enemigo le estaba enviando. Y ella, en lo que estaba haciendo sus quehaceres, llega un dardo más fuerte. Y el dardo más fuerte, primero se preparó el terreno con pensamientos. Y ahorita les voy a explicar muy breve qué es la acústica de Dios y qué es la óptica de Dios. La acústica de Dios y la óptica de Dios son dos cosas muy distintas a lo que tú y yo escuchamos y vemos. Así es de que en la acústica que ella estaba viviendo también, porque ella estaba sufriendo su duelo también, en esa acústica de pensamientos, de dardos de fuego, la óptica de ella cambió hacia su esposo. Y en esa acústica de pensamientos, de dardos de fuego, en ese momento la óptica cambió. Y cuando cambió la óptica de su esposo, vino, acuérdense que está él aquí en el precipicio. Y está aquí manteniéndose, está con un tiesto, ¿verdad? Así, y se rascaba por un lado, por otro. Él está en este espacio. Y entonces la mujer viene de acá, de sus quehaceres, con una óptica diferente. Y en ese momento la acústica que oyó de dardos de fuego cambiaron la óptica de su esposo. Y viene de frente y le quiere dar el último empujón. Y le dice: dice, ¿aún mantienes tú tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué es eso? El último empujoncito. Alguien que no conoce a su Dios, ¿qué hace? No se asusten, pero ¡ay! Las que están aquí adelante no se asusten. Les iba a advertir, pero no les alcancé a advertir. Alguien que no conoce a Dios se va al precipicio. ¿Por qué? Porque se le acaba la esperanza de decir: tú que estás a mi lado, ¿verdad? No que quedamos que en las buenas y en las malas. Y empezamos a pensar tantas cosas que el enemigo utiliza. Pero la óptica de Dios y la acústica de Dios son diferentes, porque Él dice en Isaías: mis pensamientos no son como sus pensamientos, mis caminos no son como sus caminos. Y uno dice: entonces, ¿cuáles son? Sino que Dios tiene un panorama completo. Dios ve el panorama completo. Por lo tanto, la acústica que yo debo escuchar es lo que Dios quiere hablarme, y la visión que yo debo de tener en medio de estas presiones que estamos viviendo aún en México como país, tiene que ser la óptica de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver un poquito más de la historia. En el capítulo 1 vemos la primera fase, capítulo 2 vemos la segunda fase. Cuando viene la presión a todo lo que da, y viene la presión de tal forma que aún su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. En ese momento la Biblia dice que él no atribuyó nada malo a Dios. No pecó con su boca. Hoy en día la gente peca porque atribuye a Dios todo lo que está pasando. Porque Dios no nos salva, porque Dios no nos libra, porque Dios no nos oye, porque en México está pasando esto, porque aquello, porque el otro. ¿Por qué? Porque ahora la gente culpa a Dios de todo, y ese es el pecado mortal de todo mexicano. Ese es el pecado mortal del ser humano en la faz de la tierra: culpar a Dios de lo que está pasando. Ahora, ¿qué significa la palabra integridad? Integridad significa la obra del Espíritu en tu espíritu.
La obra del Espíritu de Dios en tu espíritu. Eso es lo que te hace realmente ser un hijo de Dios. Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que verdaderamente soy un hijo de Dios. Y si yo soy un hijo de Dios y el Espíritu de Dios está dando testimonio a mi espíritu, entonces yo tengo que aprender a oír y tengo que tener la óptica de Dios. Ver como Dios ve, escuchar como Dios quiere que escuchemos. Ahora, vamos aquí a aterrizar esta parte de la historia. Cuando hablamos de la oración 180, estamos hablando la palabra que debemos usar todos los días para cubrir lo que somos y para cubrir lo que tenemos. La fase 1 y la fase 2. La fase 1 es todo lo que tengo. ¿Qué tengo? Lo que cada uno de nosotros sabemos que Dios nos ha confiado. La fase 1 tiene que estar cubierta en oración. Y la fase 2, que es lo que yo soy, también de la misma forma tiene que estar cubierto en la oración 180. ¿Qué es la oración 180? Entendiéndola con algunas otras citas. En Primera de Reyes 18:15. Primera de Reyes 18:15, Elías dijo: vive mi Dios en cuya presencia estoy. ¿Qué significa esto? Un hombre consciente que a él le rodeaba 360. Este hombre estaba consciente que la presencia de Dios lo rodeaba a él, lo rodeaba a su persona. Por eso Elías podía estar consciente que la oración de 360 era la oración de cobertura que él podía tener. La oración que también Eliseo vio que él hacía y lo vio con el ejemplo. Por eso en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 16, ahora Eliseo, cuando ya Elías no estaba, ahora Eliseo dice la misma frase. Fue un buen discípulo. La misma frase que dijo Eliseo es: vive mi Dios en cuya presencia estoy. Nuevamente se repitió. Pedrito, ven, quiero pedir un favor muy rápido. Perdón. Y encontramos esto en Segunda de Reyes 5:16. Bueno, ya. Seguimos. Esta oración 360 solo puede ser cuando estamos en la protección de Dios. Ahora le quiero decir algo. Ahora entiendo los testimonios, las historias. Ahora entiendo por qué hay testimonios. Les estoy explicando esto porque ahorita van a oír testimonios de todos. Y gente que ataca con todo. Amigos míos, muchos son ahí que están en las redes diciendo de todo dicen, pero usted no escuche todo lo que dicen las redes porque le va a traer confusión. Cuando Dios le habla, a usted le aclara todo y usted va a entender por qué. Usted no puede ser como el evangelista que yo le dije del testimonio, que él fue a ese lugar, pero él llevaba una misión de Dios. ¿Y qué llevaba él? Llevaba esa cobertura 360. De tal forma que como la presencia de Dios estaba en él y él iba con una misión a ese lugar, los virus se morían. ¿Por qué se morían los virus? No eran por él. ¿Era por qué? Por lo que lo rodeaba. Era por lo que lo rodeaba a él. No era por sí. El ser humano no tiene santidad en sí mismo. El ser humano no tenemos nada por nuestra cuenta. Por eso en Oseas capítulo 11, la descripción de Oseas capítulo 11 es cuando Efraín se había desviado tanto, y Efraín estaba construyendo altares para pecar, pero el amor de Dios estaba con Efraín porque era su hijo, y Efraín se desvió su corazón, desvió sus ojos de Dios y empezó a hacer todo lo malo. Y en el capítulo 11 Dios se consulta a sí mismo y Dios dice: te destruiré, oh Efraín. Y Dios se responde a sí mismo: de ninguna manera, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. ¿Qué significa eso? Que la única santidad a la que podía accesar Efraín era a la de Dios en medio de él. Él no tenía santidad, él estaba en medio del pecado, él estaba viviendo el pecado, él estaba apartado. Pero sin embargo, Dios puede ser el santo en medio de la vida de cualquier persona. Y cuando él está en mí, entonces todas las cosas empiezan a tomar ahora sí una ruta,
una dirección, empieza a tomar un rumbo. Y esto nos va a ayudar a no estarnos peleando ni discutiendo por qué unos van, por qué otros entran, por qué unos son autorizados y otros no, sino vamos a entender lo que Dios quiere para la iglesia y lo que quiere para mi vida. Muy bien, vamos a avanzar un poco más. Ahora, esa fue la oración 360. La oración 360 es que Él nos guarda, nos protege y debemos de hacerla de mañana y de noche. De mañana y de noche, de mañana y de noche. Primero, por todo lo que tenemos. Número 2, por todo lo que soy. ¿Sabes por qué? Si no oras por tu integridad, entonces es muy difícil que te mantengas. Tienes que guardar lo que Dios te ha dado. Y la integridad nadie la puede guardar por ti. La integridad se guarda todos los días con las decisiones que tomamos. Eso es un principio. Vamos a avanzar. ¿Qué es la oración 180? ¿Ok? La 180 es que una persona va rumbo a camino de muerte. Y la oración, que está basado en 2 de Corintios capítulo 5, que es el ministerio de reconciliación que nos ha sido dado a ti y a mí. Con la oración, hay un ruego en la oración en la cual cuando oro por una persona que va camino a muerte y esa persona, la oración lo alcanza, la palabra lo alcanza y se reconcilia en ese momento con Dios, esa persona deja de ir en esa dirección y da un giro 180 grados y ahora empieza el nuevo camino en Cristo. Por eso cuando no hay nuevo nacimiento no es difícil seguir a Dios, es imposible, no se puede. Porque la persona al no nacer de nuevo en su espíritu, dice que solamente Dios habla a nuestro espíritu, entonces no puede ver el camino de Dios. Esta persona no puede avanzar en las cosas de Dios. Por eso una persona que no nace de nuevo solo ve los ejemplos y los malos ejemplos. No, este se porta re mal, este dice que es cristiano y hace esto y el otro hace el otro. Siempre está viendo los ejemplos. Hay gente que dice no, todos están mal del cerebro y empiezan a hablar. ¿Por qué? Porque nunca nació de nuevo. Por eso cuando leemos en 1 de Corintios capítulo 2, ahí dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu de Dios son locura y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente, así lo dice. Entonces, cuando veo esta reacción, me doy cuenta que al nacer de nuevo, la oración me produce un arrepentimiento y un cambio de vida. Entonces, hay 2 fundamentos de la oración que debemos de tener como algo de cabecera. Algo que es todos los días y sin faltar. El primer fundamento, orar por lo que tenemos y por lo que somos, para estar cubiertos y rodeados y estar basados en esa oración 360. Y luego orar por las almas. Cuando preparamos el terreno en la oración y la oración prepara el corazón del vecino, del amigo, del primo, del familiar, y la oración está preparando su corazón, esta persona llega un momento en el que tiene un encuentro. El encuentro se llama reconciliación. ¿Qué es una reconciliación? Alguien que estaba en el camino del error ahora se reconcilia con el camino de la verdad, y el camino de la verdad le produce este cambio, y en el arrepentimiento empieza ahora una nueva ruta. Por eso ahora el proceder de esta persona es distinto. Por eso ahí operan los consejos. Por eso los consejos de Dios no son para todos, solo son para los hijos. Y un consejo que da la Biblia: el que robaba, no robe más, sino ahora trabaje con sus manos y ayuda al que no tiene. O sea, no nomás lo pone a trabajar, ahora lo pone a ayudar a los demás. ¿Qué significa eso? Que Dios dice: ahora eres mi hijo y yo te voy a hacer fructífero. Ya no necesitas ser un ladrón, porque ahora eres mi hijo. Así es que deja de hacer esto, ponte a trabajar. ¿Por qué le dice ponte a trabajar? Porque ahora yo voy a bendecir todo lo que tú hagas. El mismo principio que leímos en Job capítulo 1. En Job capítulo 1 verso 10 dice: ¿acaso no le ha acercado alrededor de él, de su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. ¿Quién está hablando esas palabras? Satanás. Eso sí que es el testimonio del que menos deberíamos oír. Pero imagínense ahora lo que está diciendo, para que nosotros nos demos cuenta quiénes somos en Dios. Nuevamente dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahora, la bendición de Dios
es aquello que es el resultado o el fruto de nuestra relación con Dios. Que eso era lo que Job desarrolló para con Dios. Pero sin embargo, Job tenía un temor. Y les voy a explicar el resumen de todo el libro de Job. Muy sencillo. Job es un libro muy impresionante, demasiado impresionante. Siguen saliendo nuevas cosas de Job. Incluso veíamos hace poco, era Job 38, ¿verdad? Que leíamos de Job. Job 38, veíamos de cómo Dios tiene reservado bajo esos, sobre todo en el Ártico, tiene bajo la nieve, bajo esos lugares, tiene guardado todo aquello que va a salir para este tiempo. Y ahorita que se están derritiendo todos los polos árticos, se está el polo, ¿cuál es bueno, uno de los polos, no me acuerdo, pero donde está toda la nieve, que siempre ha estado en ese lugar congelado, ahora se ve a través del satélite y se ve cómo ya se descongeló, cómo ya está todo saliendo. Están diciendo que están saliendo virus que hace 15,000 años estaban ahí enterrados bajo la nieve. Y ahora vienen nuevas sorpresas sobre la tierra, porque ahora el derretirse todos esos icebergs, y derretirse todo ese lugar que había sido como unas montañas reservadas, se derritieron y ahora van a sacar nuevas cosas que van a ser expuestas, y ahora vienen nuevas situaciones sobre la faz de la tierra. Así es de que lo que estamos viviendo ahorita simple y sencillamente es un principio. Es un principio de dolores, nada más. Todavía no es nada. Y tú dices, no, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? Bueno, porque en este tiempo Dios va a revelar los que son hijos y los que no son hijos. Porque a los hijos Dios los va a tratar como a hijos, y a los que no como bastardos. Viene ahora sí va a delimitar Dios como nunca en la historia. Va a poner el antes y el después en la vida de quiénes son y quiénes no son. ¿Por qué? Porque se ha mezclado un cristianismo híbrido. ¿Qué es un cristianismo híbrido? Esa palabra Dios me la dio hace como unos 4 años atrás, cuando Dios me mostraba la mezcolanza. ¿Qué sucede cuando mezclas las culturas? Arruinas ese lugar. Cuando tú abres a todas las culturas de la tierra que vengan a tu cultura, a tu ciudad, al lugar donde tú vives, al paso de los años arruinaron todo lo que había ahí, porque la multitud de culturas siempre van a terminar afectando el lugar de origen. Y el lugar de origen va a perder todas sus facultades, todas su identidad, es correcto. Va a perder su identidad. Y otros van a poner sus identidades. Por eso Dios prohibía que se mezclaran con los pueblos. No se mezclen con eso. Si se mezclan, van a terminar en pecado, van a terminar adorando a los dioses. Por eso el pecado de Salomón y el error de Salomón, del hombre más sabio sobre la faz de la tierra, es que Dios no le puso el límite de mujeres, pero sí le dijo que no fueran extranjeras, y él en sus no límites mezcló. Y cuando mezcló las extranjeras, él terminó adorando los dioses de los extranjeros. ¿Por qué? Porque el que se une a una mujer se hace una carne con ella. Hay una mezcolanza, y las mezcolanzas siempre terminan robando la identidad, terminan afectando una ciudad, una nación, una familia. Y todo esto, hay gente, un ejemplo, que se va a vivir a otro país y se casa en ese país, pero esa persona no puede ir a imponer su cultura. Esa persona, si se va a ese país, tiene que aprender a respetar las leyes, las normas de esa cultura. Y eso es un respeto. No pierde su origen, no pierde su identidad. Se hace sus comidas, ¿verdad?, de su tierra, y hace algunas cosas, algunos recuerdos, pero no altera nada de ese lugar, sino lo respeta. Eso es diferente. Pero cuando alguien se va a vivir a otro lado y quiere imponer sus leyes, sus estilos de vida y todo, siempre termina afectando. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo eso? Regresando otra vez a donde estábamos, es porque siempre que se mezcla el cristianismo, cuando hay un cristianismo híbrido. ¿Qué es un cristianismo híbrido? Es un cristianismo que tiene un corazón para venir y buscar de Dios y hablar y escuchar, y aprende de la oración, aprende de todo lo que es el lenguaje del cristianés,
pero su corazón también sigue en el pecado y sigue manteniendo relaciones ilícitas. Le encantan las cosas del mundo, tiene amor por las cosas del mundo, todavía le encanta la fiesta, le encanta esto, le encanta lo otro, y ese corazón híbrido ante Dios es un vómito, no es un hijo. No es un hijo, ni aquí, ni en Francia, ni en China. Y el vómito va a ser en este tiempo expuesto, porque en este tiempo la gente, sin que nadie le diga nada, solos van a tronar y van a decir: váyanse a volar los cristianos, váyanse a volar. Y eso no es que no hayan sido cristianos, la Biblia dice es que nunca fueron. Hay gente que va por motivaciones equivocadas y nunca logran tener una totalidad de Dios en sus vidas. ¿Qué significa o qué representa eso? Que el cristianismo híbrido es la peor mezcla que puede existir actualmente dentro del cristianismo. Y ese cristianismo híbrido es lo que ha hecho un antes y un después en la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque al mezclarse, entonces, ¿qué sucede? Hay personas que el pecado lo traen hacia adentro y el pecado lo reproducen hacia adentro. Y la maldad la reproducen hacia adentro y crecen y se reproducen dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no son quitados? ¿Por qué Dios no hace algo? Porque ya lo dejó establecido. Dios dijo: no lo hagan. Los ángeles dijo: léguenlos. ¿Qué? ¿Llegamos y los apartamos? No. Hay una autorización. No los quiten. Solo yo lo haré, dice el Señor. Cuando Él venga, solo Él lo hará. No le es dado a nadie. Por eso ni los pastores podemos, en ocasiones quisiéramos decirle a algunos: oye, ¿no quieres unas vacaciones? Unas vacaciones pagadas por la iglesia. Porque muchas veces cuando mezclamos siempre va a haber un resultado. Y el resultado va a ser robar la fuerza espiritual de la vida de una persona. Y esa persona va a ser endeble. ¿Y qué es endeble? Una persona endeble es una persona que tiene todo tipo de debilidades y que la carne siempre predomina. Y es un cristianismo emocional. Hay muchos mensajes que muchos están dedicando hoy en día y diciendo: cuidado con los cristianos emocionales, porque los cristianos emocionales están causando demasiado daño en la iglesia. ¿Por qué? Porque el cristiano emocional siempre le mezcla lo que Dios le habla con lo que lee, con lo que oye de un lado, con lo que oye del otro, y siempre está pensando que sus emociones son los que dictan, y son personas que están igual que Job, siendo atacados como la esposa de Job, perdón. Un cristianismo emocional representa a la esposa de Job, que está en sus quehaceres, pero los dardos de fuego le llegan de un lado, le llegan de otro, y ellos son los que vienen y empujan a la iglesia para decir que está mal. Son aquellos que vienen y le dicen a la iglesia: maldice a tu Dios y muérete, porque realmente, mira, ¿a poco si Dios existiera no los tuvieran así? Si Dios existiera no vivieran así. Si Dios existiera no estarían pasando enfermedades, no estarían pasando esto. Si ustedes fueran realmente, si Dios amara a México, entonces Dios no permitiría esto, no permitiría lo otro. Eso es un cristianismo emocional. Pero el cristianismo espiritual en este momento está siendo como Job. ¿Qué es un cristianismo espiritual? Que en este tiempo vamos a ser probados en lo que tenemos y en lo que somos, fase 1 y fase 2, y solo podrán estar de pie los verdaderos hijos que nacieron de nuevo y que tienen una intimidad con Dios. Los demás no podrán prevalecer. La respuesta es: ¿por qué? Porque es algo que ya está establecido por Dios. No son gustos de unos ni de otros. No son cuestiones de decir: adapto el evangelio o veo cómo cubro a unos y a otros, cómo les echo la mano. Aquí no se le puede echar la mano nadie a nadie. ¿Por qué? Porque las dos fases tienen que ser pasadas por fuego en la iglesia. Y uno dice: pero ¿por qué tanto asunto? Si volteamos para atrás tantito, por favor, todos, vamos a leer que es Ageo 2:7. Ageo 2:7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones por segunda vez, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Dios de los ejércitos. Ahora sí, esta profecía de Ageo 2:7 tiene cumplimiento para estos tiempos. Y el cristianismo, entre más cómodo esté, menos
intercede, menos ora, menos hace una fuerza espiritual. Porque cuando estás cómodo, no necesitas las herramientas, como el ejemplo que yo te di al inicio. Cuando yo vivía en un lugar que no tenía yo necesidad de jardinería, no tenía ni una sola herramienta de jardinería, porque ¿para qué voy a tener herramientas de jardinería si no las necesito? Pero el momento que tuve una propiedad que requería de muchas herramientas de jardinería, y no nomás herramientas de jardinería, sino requería el conocimiento y también el amor por los jardines, hasta no entender eso, pude ver un fruto y un resultado. Ahora, queremos ver un fruto y un resultado en la oración, hasta no entender las herramientas, hasta no ponerlas en práctica. Y tú dices, ¿y cómo es esto? Por la necesidad. Las naciones de la tierra no van a temblar porque todo el cristianismo está en avivamiento y está en su mejor momento, sino es porque hay ciertas situaciones que Dios ha permitido. Porque hay que quedar en claro, todo tiene que tener una autorización. Satanás no puede entrar así nada más a México y decir, y voy a hacer esto y en las naciones y voy a revolucionar. ¿Por qué? Porque me da mi regalada gana, porque soy un príncipe y ahora lo voy a hacer. No puede. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabo de decir, porque es un príncipe. Tenemos un amigo, mi esposa y yo, y Dios lo está usando de una manera muy fuerte. Al decirles muy fuerte, es muy fuerte. Dios le dio un don sobrenatural. Y desayunando con él en su casa, él nos platicaba, él y su esposa, que un día antes de recibir ese regalo que Dios le iba a dar tan sobrenatural, en esa noche vinieron los demonios a su casa, eran visibles y él pensaba que él nomás los veía, pero su esposa se despierta y empieza a ver que había una guerra espiritual en los aires en su habitación. Y en ese momento, cuando su esposa se asustó, él vio que su esposa también los estaba viendo y dijo, entonces no nomás los veo yo. Le dijo, ¿ves? Le dijo, tú cierra los ojos, le dijo, y ponte a orar. Y en ese momento él solo les dijo unas palabras. Les dijo, ustedes vienen por órdenes de un príncipe, pero yo estoy aquí por órdenes de un rey, y su príncipe se tiene que sujetar a mi rey, y en el nombre de Jesús, de ese rey, ustedes se tienen que ir. Y en ese momento salió y no volvió a haber ninguna presión de esa. ¿Saben qué? Muchas veces cuando estamos a punto de ver la gloria de Dios y Dios nos va a dar un don, nos va a dar un regalo, nos va a dar algo, nos va a dar autoridad, el enemigo viene con presión y mucha gente tiene miedo a la presión. Hay gente que ha empezado en la oración y cuando ve la presión dijo, no me voy a meter ahí. ¿Por qué? Porque todo se te viene al revés. Se te viene al revés el trabajo, esto se te viene al revés la casa, los hijos. Oye, pues ¿de qué se trata? Pues es una guerra espiritual. Precisamente es una guerra espiritual. Por eso muchos no quieren iniciar en esta vocación de lo que es la oración. Y vamos a ir avanzando más rápido. ¿Qué es la oración? La oración es un arma muy poderosa, pero el enemigo ha cegado a muchos y no la han desarrollado. Primera de Samuel 13:22. En Primera de Samuel tenemos una historia que nos va a ayudar a entender que el enemigo también hace planes. Hace planes para que nosotros cedamos. Primera de Samuel 13. En el verso 5 dice que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso se hallaba en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, en oriente de Bet-Aven. Y dice que los filisteos tuvieron que hacer un plan. Y el plan de los filisteos era quitarles la vocación de herreros. Eso hicieron cuando vinieron a pelear. ¿Cómo podremos vencerlos? Y ellos dijeron, vamos a quitarles la vocación de herreros. Parecía que nada pasaba. Y dice la Biblia que no se halló herrero, no se hallaba herrero entre el pueblo entre los hebreos, porque los filisteos habían dicho, quitemos la vocación de herreros para que
no construyan armas, ni lanzas, ni escudos. Los hijos de Dios, mientras no había guerra, ¿extrañaron las armas? Muchas gracias. La respuesta es no. Ellos no extrañaron la vocación de herrero, no extrañaron las armas, no practicaron con las armas, no hicieron nada con las armas, hasta que aquí en 1 Samuel 13, en el versículo 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Verso 22. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Ahí venía un ejército enorme, venía un gran ejército. Y este ejército iba a entrar, iba a atacar. ¿Y qué creen? Ellos no extrañaban las armas, no extrañaban la vocación de herreros, porque ellos no estaban en guerra. Pero en el día de la batalla no se halló espada ni lanza. ¿Y qué hicieron? Corrieron a las cuevas, corrieron a los montes, corrieron a esconderse. Eso fue lo que hicieron. Cuando el cristiano corre a esconderse es porque no tiene herramientas para pelear. Y en este tiempo mucha gente va a correr, mucha gente va a huir, mucha gente va a tener miedo de seguir al Señor, mucha gente va a hacer muchas decisiones. Por eso es el tiempo de oír lo que Dios quiere, no lo que el hombre quiere y no lo que el enemigo quiere. Porque el enemigo quiere venir a frenar a la iglesia, quiere quitar a la iglesia, quiere que la iglesia deje de reunirse, quiere que la iglesia deje de ser iglesia, porque si la iglesia deja de reunirse pierde su fuerza. Al menos que hay una unidad de oración sobrenatural, que no la ha habido hasta entonces. Pero si sobrenaturalmente nos reunimos todas las iglesias y aunque no nos congregáramos estemos aún orando, entonces la fuerza no baja. Pero en el momento que el enemigo dice ahora no se reúnen, ¿qué sucede? En ese momento la fuerza de la iglesia se diluye. Y si la fuerza de la iglesia se diluye, no puede pelear contra el enemigo. Y entonces, como ya avanzó al paso de Migmas, ya estaba cerca, ahora el siguiente paso es que si entran, los destruyen. Pero sucedió algo, y aquí quiero hablar al espíritu de ustedes, no solo a su mente. Quiero hablar al espíritu de cada uno de los que están aquí sentados, conscientes 100% de cada palabra que estoy diciendo. Dios habló claramente este mensaje, porque es el tiempo de que este mensaje va a trascender en la historia de muchos. Y posiblemente este mensaje va a ser el antes y el después en todo lo que viene, el resto de lo que nos quede de vida aquí en la tierra. Porque aquí viene el parteaguas. Que quien tenía en este momento, vamos al capítulo 14, estamos en 1 Samuel, ahora vamos al capítulo 14, en el verso 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado al que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que están en aquel lado. Dice, y no lo hizo saber a su padre. Y en el verso 6 le dijo Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Dios por nosotros, pues no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Ese es el verso clave. Ese es el verso clave por dos razones. Este verso clave tiene dos fundamentos que si el cristiano los agarra hoy en día es nuestro antes y es nuestro después. ¿Por qué? Porque hay dos principios que son fundamentales para poder pelear. El primero, estos incircuncisos. ¿Qué estaba diciendo Jonatán? Jonatán estaba diciendo: yo tengo la circuncisión, y como yo tengo la circuncisión, yo tengo un pacto con Dios. Yo tengo la circuncisión y ellos son incircuncisos. La Biblia nos dice a nosotros que como hijos de Dios, nosotros somos los que tenemos la autoridad. Y por eso los que no conocen cuál es la circuncisión del corazón que ahora el Señor ha venido a hacer en nosotros, es que Dios quitó el prepucio de nuestros corazones. El prepucio es donde queda toda la parte de las infecciones. Por eso las infecciones son quitadas cuando el prepucio es quitado del miembro viril en lo natural. Pero en el Nuevo Testamento, cuando leemos que ahora
En el cristianismo, Dios viene a quitar del prepucio del corazón. Está hablando que Dios tiene que hacer una cirugía en sus hijos, en los cristianos, en este momento, en este tiempo. ¿Y cuál es la cirugía del corazón? Quitar el prepucio de hombres y de mujeres, porque ya no se trata de un órgano viril. ¿Se trata de qué? Se trata de reproducirnos o no reproducirnos, en gente sana o en gente enferma. Por eso hay gente en el cristianismo tan enferma, y no hablo de enfermedades físicas, hablo del cristianismo endeble, porque en ocasiones estamos dando a luz enfermedades, porque el prepucio está puesto, y mientras se concibe con el prepucio del corazón, se concibe esa mezcolanza que estaba hablando del cristianismo híbrido. Pero cuando el Señor viene y quita el prepucio del corazón, hombres y mujeres empezamos a reproducir algo limpio para nuestro Dios, y de ahí es de donde nace los verdaderos hijos, que ahora vamos a empezar a creerle que Dios va a hacer algo en medio de este tiempo, en medio de lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Porque el primer principio es, Él aquí está diciendo, estos incircuncisos. Quizás haga Dios algo por nosotros, pues no le es difícil a Dios salvar con muchos o con pocos. ¿Qué está diciendo este principio? Este principio está desatando una palabra de autoridad. Primero, Él tomó su lugar de hijo. En segundo lugar, ahora está utilizando un principio bíblico, que a Dios no le es difícil salvar con pocos o con muchos, y en ese momento desató un paso de fe. ¿Y qué hizo ese paso de fe? Que ahora su paje de armas le dice: yo te acompaño, vamos. Y dice aquí, vamos al versículo 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid, nosotros los haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Dios los ha entregado en manos de Israel. Vino la promesa de Dios. Y cuando vino la promesa, verso 13, y subió Jonatán trepando con sus pies y sus manos, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas iba tras él y los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. Hasta ahí. Mató a 20, pero el capítulo 13, verso 5, en 1 Samuel 13:5 dice que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que estaba en la orilla del mar, y subieron ya acampando en Micmas. Ahora, la pregunta es, si esto que leímos ahorita era el innumerable como la arena, era algo enorme, y ellos mataron ¿a cuántos? 20. En el terreno de lo humano, es decir, agarrarse la cabeza y decir: ¿qué fuiste a hacer, Jonatán? Fuiste allá al norte, decíamos, fuiste a picarle con un romerío a la vitachera. Cuando le picas con un romerío, entonces salen todas las avispas y te corren así. Así jugaba de niño, ¿no? Les picábamos y venían a correr porque picaban bien fuerte, pero era un entretenimiento que teníamos en ese tiempo. Y entonces le picábamos donde sabíamos que estaban las avispas, y salían tantas de adentro que chum, 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 salían. Era como decirle: ¿qué hiciste, Jonatán? En el terreno de lo humano. Pero él desató una palabra en lo espiritual, y él usó su pacto. Dijo: yo tengo la circuncisión, soy hijo de Dios. Era una convicción, y él sabía quién era. Hoy en día, antes de orar, tenemos que saber quiénes somos y bajo qué pacto estamos, porque tú y yo somos hijos del segundo pacto. Y el segundo pacto, dice Hebreos 7, que abroga el primer pacto. El segundo pacto es en la sangre de Jesucristo. Y si tú y yo estamos en el segundo pacto, que es la sangre de Jesucristo, ya no necesito yo ir a rociar físicamente sangre de un cordero en la entrada, porque la sangre de Jesucristo ahora cuida lo que tengo y cuida lo que soy, porque soy hijo del segundo pacto. Yo tengo que entender hoy, soy hijo del segundo pacto, y el segundo pacto es en la sangre de Jesucristo.
Ese segundo pacto es el que me hace y me constituye ser hijo de Dios. Y eso me hace a mí, me faculta para orar con autoridad. Porque en ese momento mi oración empieza a ser de un hijo, ya no de un esclavo, ya no de alguien que está nomás como viendo a ver qué se le va a dar, sino ahora viene un hijo con autoridad. Y lo segundo es que dice que Dios les dio la palabra, les dijo vayan porque yo les voy a dar, yo voy a entregar en Israel. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Nosotros no lo sabemos. Si en ese momento se sienta Jonatán y dice muy bien, no lo vas a entregar, pero Señor, hay 13,000 carros a caballo, hay un ejército innumerable, como más o menos como cómo lo vas a hacer. Dame la estrategia porque yo voy a entrar ahí, pero después de eso ellos son tantos que nomás con un aplauso nos barren a todos. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? El que hizo, obedeció. Y en su obediencia ahora, ¿qué sucedió? Se desató lo sobrenatural. Esto es lo que viene en la oración. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante, el orar, la oración va a desatar lo sobrenatural. Tú y yo hacemos lo natural. ¿Qué es lo natural? En nuestra humana debilidad nos hincamos, oramos, ponemos un tapetito, ponemos algo y ahí oramos, le pedimos, le clamamos, estamos delante de su presencia y le pedimos por lo que está pasando en México. Por esto empezamos a hablar. Yo hago lo humanamente posible y Dios hace lo divino. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Vamos otra vez, capítulo 14, estamos en 1 Samuel, capítulo 14, verso 15 al final. Verso 15 al final, y tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba a Benjamín como la multitud estaba turbada e iban de un lado a otro. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba a pasar ahora revista y ver quién ha ido de los nuestros. Pasaron revista y vieron que faltaba Jonatán y su pase de armas. Y Saúl le dijo: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras hablaba Saúl, me voy a brincar al 21, verso 21, y los hebreos que habían estado con los filisteos del tiempo atrás habían venido con ellos, y los de alrededor del campamento se pusieron también del lado de Israel que estaba con Saúl y con Jonatán. Porque aquí lo que hubo fue que dentro de esa confusión, verso 20, y juntando Saúl a todo el pueblo con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Verso 20, Dios no usó a sus hijos para entrar en esa batalla. Dios usó la oración para que la oración entre ellos se mataran. Y entonces ellos nomás llegaron y presenciaron el milagro. En este tiempo, los hijos de Dios que vamos a empezar en un proceso de oración diferente al que hemos conocido hasta el día de hoy, esta oración lo que va a hacer es que tú y yo vamos a ver lo que Dios va a hacer. Y vamos a empezar a ver cómo se va a desatar en los hijos de Dios la manifestación de lo sobrenatural. Y dice aquí, verso 21, que los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también al lado de los Israel que estaban con Saúl y con Jonatán. ¿Quiénes eran todos ellos que antes estaban allá y que andaban en las cuevas y corriendo? Eran aquellos que se habían quedado sin armas. Dios los volvió a injertar. No los condenó por haber perdido la vocación de herreros, por no haber hecho armas, por no haber practicado, sino los injertó con los que venían preparados. Los injertó, los abrazó a todos. Le dijo: a ver, todos los que están en los campamentos, los que estaban antes con los filisteos, los que vinieron y se pusieron al lado. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios va a hacer hoy. Dios no menosprecia a nadie. Dios no viene a regañar. ¿Por qué no has orado? Ya te vi, te voy a poner aquí tu lista para decirte cuántas oraciones tengo tuyas en el 2020. A ver tú, Juancho, te quiero decir, Dios no va a hacer eso, porque Dios no avergüenza a nadie. Dios es un Padre que ama, que abraza y que incluye a todos. Y Él como Padre los incluyó a todos, a todos, a todos. Y a los que no tenían armas regresaron de las cuevas diciendo: no pudimos pelear con ustedes porque no teníamos armas. Ellos les dijeron: no se preocupen, Dios hizo el milagro. Y como Dios hizo el milagro, ahora todos somos abrazados por el milagro. Ahora todos somos abrazados. ¿Y qué sucedió a partir de ahí? Verso 23. Dice, estamos en 1 Samuel 14, verso 23.
Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Bueno, así salvó Dios. Tú y yo vamos a ver, así salvó Dios a México. Ahorita estamos en el inicio de algo, pero nosotros vamos a ver el final de ese algo, porque el final solo Dios tiene la última palabra, no el enemigo, ni la autorización que tiene. Recordemos, es una autorización dada. Fase 1, fase 2 son autorizaciones, pero esas autorizaciones no pueden tocar tu vida, no pueden tocar tu integridad, no pueden tocar tu integridad. Pero si no estamos agarrados de Dios, cualquier cosa que nos venga nos va a desplomar. Pero aún así, Dios no nos deja fuera. Dios abraza y Dios incluye y dice: vamos a volverlo a intentar y lo vamos a volver a hacer, porque las batallas no terminaron ahí. Ahí fue una enseñanza nada más en ese momento y ese tiempo, porque más adelante, ¿qué creen que sucedió? ¿Qué se imaginan que sucedió unos capítulos más adelante? Se presentó una nueva batalla. Y después, ¿qué creen que pasó? Se presentó otra batalla. Y después, ¿qué creen que pasó? Se presentaron más batallas, porque esa es la vida en el Antiguo Testamento. Eran físicas, y ahora en el Nuevo Testamento las batallas son espirituales. Cuando ya se fue una batalla, hay que prepararnos, porque después viene otra, y es el tiempo que nos tocó vivir. En este tiempo nos tocó vivir. En este tiempo tenemos nosotros que aprender qué hacer, cómo defendernos. Ahora, ¿qué sucedió que la tierra tembló? Con esto termino. ¿Qué sucedió que la tierra tembló? No fue un temblor causado por las placas tectónicas, no fue el trepidatorio ni fue el oscilatorio. Entonces, ¿qué tipo de temblor fue? ¿Saben por qué se mataron entre ellos? Nadie se mata por un temblor, nadie. Nadie se mata porque está temblando, ay, te voy a matar, ¿verdad? Mátame tú, yo te mato. Cuando hay un temblor físico, aunque sean soldados y sean lo que sea, se agarran para sostenerse, buscan de dónde estarse y esperan que pase. Todos están alertas porque es un terremoto en lo natural. Y un terremoto en lo natural responde a lo natural. Y lo natural es la sobrevivencia. Dejas tus armas, te agarras a un lado, te quedas. Ese es un terremoto natural. Pero aquí habla de un temblor en lo sobrenatural. ¿Y qué fue un temblor en lo sobrenatural? Era un temblor que el ejército que estaba ahí podía reconocer. Dice un historiador que cuando se reunió un ejército innumerable que no se podía contar, ese ejército innumerable, cuando venía a atacar al otro ejército, cuando se acercaba ese ejército innumerable, empezaban en paso de guerra. Y el paso de guerra es este. Ese es un paso de guerra. Se avanzaban porque ya iban a entrar a pelear con sus enemigos. Cuando un ejército innumerable, porque no se podía contar, antes se contaba por estadios, pero cuando era innumerable y venían en paso de guerra, significaba que venía un ejército mayor que el de ellos y que ya estaba ahí, y la tierra tembló, porque lo que ese ejército recibió, los filisteos, lo que sintieron no fue un temblor de lo natural, fue un temblor porque un ejército más poderoso que el de ellos se acercaba a paso de guerra y ya los iba a atacar. Por eso ellos creían, como llegó al paso de guerra, y el paso de guerra llegó y la tierra tembló no de un temblor natural. Ellos, los soldados, sabían que era un temblor que era producido por el paso de guerra de un ejército mayor que acababa de llegar al campamento de ellos. Y en ese momento el temblor, cuando llega, ellos ya no sabían con quién defenderse, y entonces se defendían con el que podían, porque el paso de guerra lo reconocían, porque eran soldados. Y sabían reconocer que en ese momento llegó un ejército mayor que el de ellos, y ellos tenían que pelear, y empezaron a pelear entre ellos, porque ese temblor los provocó a que se mataran entre ellos por ese paso de guerra. Dios puede desatar un paso de guerra cuando los mexicanos oremos a una voz. Cuando México nos unamos y empecemos a orar, a orar, a orar, no habrá algo que venga a volver a atormentar al corazón de un ser humano cuando los hijos de Dios empezamos a tomar nuestro lugar. Tenemos que tomar nuestro pacto como hijos de Dios
y tomar la palabra de Dios y con eso empezar a orar y a vencer. Quiero mencionarles, sin contradecir nada de lo que está pasando en México, los domingos nos vamos a seguir reuniendo. Lo único que es probable que sí vamos a quitar es la clase para que nomás sea el espacio de oración. Vamos a tener oración, la alabanza, el mensaje, y nos vamos a retirar para ahorita en este tiempo también que va a entrar. Las normas se van a ir apretando, y vamos a ir teniendo este momento de reuniones y los domingos. ¿Para qué? Para que sigamos dejando que Dios nos va a estar hablando en este tiempo y nos va a habilitar en la oración. Ahorita entramos en una fase de oración y la oración va a ser la prioridad de todas las decisiones que tengamos que tomar. Dentro de todo, la oración es la base, porque vamos a empezar a orar de día y de noche. Ahora concluyo. La conclusión de la preconclusión de la anteconclusión. La oración te aparta del pecado, pero el pecado te aparta de la oración, es un principio. La oración te aparta del pecado, pero el pecado te aparta de la oración. ¿Cuál de estos dos tiene más fuerza en tu vida? Es una pregunta. Cuando dice la Biblia, haré temblar a todas las naciones de la tierra, todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, no está hablando que vienen los temblores físicos, nada más son una confirmación. Son confirmaciones de que ya los volcanes, los terremotos, todo son gritos que la tierra está dando para decirles: ustedes que son los hijos de Dios, no se dan cuenta que Dios los puso en una incubadora y que nosotros éramos la tierra que los teníamos que mantener aquí incubados. Ahora nosotros clamamos para que se levanten, estamos clamando para la manifestación de los hijos de Dios, que tomen su lugar, que tomen su pacto, que hagan frente a lo que está viviendo la tierra. Sálvenos, dice la tierra, sálvenos. Cada vez que un volcán explota es decirles: a ver, ustedes los hijos de Dios, estamos esperando su manifestación. Nosotros acá abajo estamos a punto de destruir toda la tierra, todo el planeta. Hay un volcán solamente en Estados Unidos que si explota, la tercera parte de todo Estados Unidos se elimina en un momento, en el momento que ese volcán sale. Es el más fuerte que hay, el segundo está en México, y así hay varios que estamos viendo toda la cuestión de los volcanes. Si no nos damos cuenta, la tierra es una bomba de tiempo. No necesitamos ver las bombas que tiene Rusia y Estados Unidos, porque Rusia tiene la capacidad de destruir la tierra 2 veces y Estados Unidos tiene la capacidad de destruir la tierra 10 veces. Así lo evaluaron ahora que andaban en punto de guerra, lo evaluaron y dijeron: estas son las capacidades que hay para destruir la tierra. Pero eso no nos debe dar miedo. La tierra está sentada en una bomba de tiempo por los volcanes, por todo lo que realmente Dios depositó, no porque lo que el hombre ha creado, sino por lo que Dios creó en la tierra, para que los hijos de Dios mantengamos la tierra en su estado como Dios nos la entregó. Lo que hemos hecho es una destrucción del planeta. Pero vamos a ver ahora respuestas. Queremos entrar en las respuestas. La respuesta es que la oración revelará lo que realmente hay en nuestros corazones. La oración preparará el discernimiento para la segunda venida de Cristo. Esta sí es la parte final. ¿Por qué oración? ¿Por qué debe haber oración en los últimos tiempos? Y la otra pregunta es: ¿por qué la iglesia? Hay una historia muy fuerte en 1 de Crónicas 12. Si les gusta tarea, lean 1 de Crónicas capítulo 12. Está muy fuerte. 1 de Crónicas capítulo 12. Cuando iban a poner a David por rey, cada tribu aportó lo mejor de sus guerreros. Unos eran como rostros de leones que representaban el carácter. Uno trajo 6,000, otros 15,000, otros 20,000, otros trajeron 50,000 soldados. Estos son expertos en esto, estos son expertos en guerra, estos son expertos. Tú vas viendo de que eran expertos, pero llegó una tribu que trajo a 200 personas. Ahí vas a leer. Y tú puedes decir: esta tribu trajo una minoría. Si todos trajeron miles de miles y vienen para poner a David por rey y van a pelear con él, ¿cómo que 200? ¿Dónde están los demás? Pero esos 200 eran expertos en discernir los tiempos y sabían lo que Israel debería de hacer. La oración son los únicos que va a facultar a ese remanente en el mundo que saben lo que la iglesia tiene que hacer. Lo que la iglesia debe hacer no viene del mundo, no viene de los gobiernos, no viene de lo que está pasando en la tierra.
La oración es lo que va a revelar lo que Dios tiene que hacer, lo que la iglesia debe hacer en este tiempo. Dice que era gente que eran personas que eran expertos en discernimiento de los tiempos y en lo que Israel debería de hacer. Hoy actualmente necesitamos levantar la sensibilidad de la oración. ¿Por qué? Porque Dios habló en Isaías y les dijo a los atalayas: por favor, no den tregua, no descansen, no, dice, hasta que ponga Jerusalén por alabanza de mi gloria. Por favor, de día y de noche, no den tregua, no descansen, no se detengan, y empieza a delegarles la oración. Dice: empiecen a orar porque va a venir la venida de mi hijo. Iba a ser la primera venida de Jesús, y en la primera venida de Jesús iba a entrar a Jerusalén, y Jerusalén iba a tener todo el discernimiento para reconocer que era el rey que Dios había enviado. Pero dice la Biblia en Isaías, empieza en Isaías 56 la palabra, a reprender a los atalayas. Los atalayas eran los de la oración del Antiguo Testamento, eran los centinelas, eran los que estaban en las puertas, eran los que intercedían. Y empieza la oración, y empieza Isaías 56, Dios a decirles: atalayas somnolientos que aman el dormir, que aman el comer, que son glotones, que son flojos. Les encargué que no dieran tregua, que oraran de día y de noche, hasta que pusiera Jerusalén por alabanza de mi gloria, porque mi hijo iba a entrar ahí. Y no lo hicieron. Y Jesús, cuando entró a Jerusalén, no había discernimiento en Jerusalén para reconocer que entró el Hijo de Dios, porque los atalayas no hicieron su trabajo. Y entonces Jesús se paró y lloró y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, si hubieras entendido el día de tu visitación, si hubieras entendido quién está aquí a la puerta. Pero la gente obra por conocimiento, y el conocimiento se esfuma. Ahorita hay gente que agarra un conocimiento, luego se le va. Y los conocimientos, ¿qué hicieron? Cuando les dijeron: mira, ahí viene. Él entendió que nadie tenía discernimiento, pero porque corrieron la voz y dijeron: ahí viene Jesús. Sí, los mismos que le ponían palmas para que entrara, que no reconocieron por discernimiento, reconocieron porque corrieron la voz: ahí viene el Jesús, hay que recibirlo. Esos mismos que ponían las palmas, esos mismos, como no tenían discernimiento, esos mismos después gritaban: crucifíquenle, 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 preferimos a Barrabás, suéltenos a Barrabás y a él crucifíquenlo. Pero es que esto, pero es que aquello. Y cuando ya no sabía Poncio Pilatos qué hacer en ese momento, él les dice: yo me lavo las manos. Y la gente gritó una maldición. Perdón que me estoy atrasando, casi termino, pero me pica uno tras otro. Y cuando les dice: yo no soy responsable de la vida de este hombre porque yo no encuentro mal en él, la gente gritó un juicio de su boca. Por eso los hijos de Dios tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Y ellos gritaron: sí, su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y aproximadamente 60 años después, el emperador Tito dijo: yo no soy responsable de tanta sangre, porque esos que habían gritado esa maldición, vino una mortandad sobre toda esa gente, que los mataban, que estaban en las calles, los colgaban, hacían hasta caminos y los quemaban para que alumbraran los caminos. Estaban experimentando todo tipo de cosas para matarlos y destruirlos, porque ellos autorizaron una palabra de maldición. Pero Dios siempre tiene un remanente, y Dios vuelve a empezar con un remanente con sus hijos, y ese remanente se vuelve a levantar. Y aquí tenemos nuevamente la nación de Israel, constituida ya hace como 49 años, otra vez, porque siempre hay un remanente que se vuelve a levantar. En esta parte final, Jerusalén, Jerusalén, si hubieras entendido el día de tu visitación. No hubo discernimiento. Por eso dice la palabra que a lo suyo vino. A lo suyo. Él traía su misión, a lo suyo vino. Pero los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. Mateo 24, habrá amor, habrá fe cuando el Hijo de Dios viniere. Está hablando de la segunda venida. La segunda venida de Cristo, si fuera en este momento, nos llevaríamos grandes sorpresas.
Por eso tiene que haber una preparación previa a su venida. Y que Dios nos agarre confesados si no hemos activado la oración en nuestra vida para tener discernimiento, porque en este tiempo habrá muchos falsos cristos y dirán: helo ahí, helo allá, miren esto, miren lo otro, no, ya pasó, que aquí, que allá. Habrá muchas cosas, y aquel que no tiene una relación con Dios se irá por cualquier lado. Dice que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón le reza. Pero cuando conoces a Dios, jamás doblas tu rodilla ante alguien que es una figura de cualquier aspecto. Porque al Dios único, vivo y verdadero, es al único que rendimos nuestro culto de adoración. Pónganse en pie, por favor. Tenemos que orar por los cimientos de la oración. El discernimiento de la iglesia se activa con un remanente. ¿Cómo se activa? Segunda de Crónicas 12, voy a leer un verso. Primera de Crónicas 12. Verso 32. Primera de Crónicas 12, 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debería de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Si no discernimos el tiempo que estamos viviendo, vamos a colapsar juntamente con los demás. Y si no sabemos lo que la iglesia debe de hacer en este tiempo, correremos a las cuevas como detrás de muchos que van a estar en las cuevas. Entonces, no es lo que yo diga, ni estoy hablando juicio, ni estoy diciendo si te escondes, si haces, si no vienes, no, para nada. La palabra siempre se da y nosotros tenemos un libre albedrío, saber hasta dónde yo digo esto recibo, esto no recibo. Somos responsables ante Dios de responder o de no responder. Así es de que para este tiempo Dios nos ha reservado. Cierra tus ojos tantito, unos minutos, por favor. Para este tiempo Dios nos está permitiendo vivir y vamos a tomar todas las medidas de precaución. Vamos a tomar todas las medidas de precaución que son necesarias, pero sin embargo, la fe va a desatar lo espiritual. Y si de aquí van a salir personas como ese remanente que digan: yo empiezo a orar de día y de noche. ¿Y por qué vas a orar? La cena del Señor dice, ahí está la institución. En la cena del Señor dice: hagan esto. Está diciendo siempre háganlo en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así es de que de hoy en adelante nuestra primera oración será: Dios. Y la cena del Señor, si por alguna razón se tienen que cerrar los lugares públicos, etcétera, la cena del Señor tiene que estar constantemente, mínimo una vez a la semana en cada hogar aquí representado.
Mínimo una vez a la semana en cada una de nuestras familias tenemos que reunirnos a tomar la cena del Señor y a decirle: Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, porque el Espíritu está levantando a la novia, porque el Espíritu y la iglesia tienen que estar al mismo tono, y el Espíritu de la iglesia dicen: ven Señor Jesús. Por lo tanto, cuando la iglesia no sabe qué hacer, el Espíritu de Dios sí sabe lo que la iglesia tiene que hacer. Por eso, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Depender del Espíritu de Dios, depender de la voz de Dios, depender de lo que Dios quiere levantar en este tiempo, de lo que Él va a hacer en tu vida, en mi vida y en nuestras familias. Cuando dependemos del Espíritu de Dios, Él sí sabe qué vamos a hacer, cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que viene para la iglesia, y la iglesia podrá estar firme haciendo frente a estos tiempos. Y la oración va a ser el equipamiento número 1 de los hijos de Dios. Un equipamiento. Ahora, parte de tu equipamiento para que el día de hoy salgas de este lugar y decir: pero es que yo nunca he orado, nunca he ejercitado esto. Es que yo nomás oro para los alimentos y para dar gracias. La verdad, nunca he orado, porque si somos sinceros, vivimos una generación actualmente que no lee la Biblia, que no ora. Una generación trazada por una ignorancia en las cosas que Dios quiere hacer para los tiempos que estamos viviendo, y esa falta de oración y esa falta de lectura y esa falta de comunión ha hecho que seamos niños espirituales, mas no dejas de ser hijo, no dejas de ser hija. No está el Señor apartándote, sino Él te está diciendo: entra, sé parte, pero deja de ser niño. Pablo dijo: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya no lo fui, dejé de pensar, dejé de hablar y dejé de actuar como niño. Es el tiempo que la iglesia deje de actuar como niña. Es el tiempo que la iglesia tomemos el lugar que Dios tiene para este tiempo, para cada uno de nosotros. Y el Señor está en este momento hablando: yo vengo a abrazarte, iglesia, vengo a instruirte, iglesia, pero tienes que depender de mi Espíritu. Aunque no sepas orar, aunque no hayas desarrollado la oración, ahora quiero decirte: te voy a enseñar, te voy a instruir, te voy a guiar con 2 fundamentos que tú tienes que agarrar hoy. Hay 2 fundamentos, desde el más pequeño al más grande espiritualmente hablando, y el primer fundamento: usa tu pacto. Jonatán habló y dijo: estos son los incircuncisos, son miles, son mayoría, pero son incircuncisos. Yo soy un hijo de pacto, y él usó su pacto. Tú y yo somos hijos del segundo pacto, que es en la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo está puesta en esta propiedad, está puesta en tu casa, está puesta en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, está puesta en tu negocio, está puesta en tu trabajo. Pero lo tienes que creer. Toma autoridad y di: la sangre de Jesús que me lavó, que me limpió, esa sangre está puesta en mi casa, esa sangre está puesta en mí. Uso toda la facultad de hijo para tomar este segundo pacto, el segundo pacto, que es en la sangre de Jesús. Y número 2, la oración es que Dios puede con pocos o con muchos. Dios no está buscando la gente que sea mayoría. Dios está buscando corazones dispuestos. Y si de una predicación que llega a 100 personas, 10, 20 dicen sí a esto y están dispuestas, para Dios fue misión cumplida el día de hoy. Pero si todos decimos: quiero empezar, no sé cómo, dice el Espíritu de Dios: no te preocupes, yo soy experto. Acuérdate, yo soy el Paracletos, te tomo del brazo y te llevo paso a paso. Yo te enseño, yo te instruyo. Yo estoy contigo, porque Jesús me dice que Él estaría contigo todos los días de tu vida. Puede tomar su asiento solo unos minutos, por favor.